días a todos los que están ahí en casa. Dios los bendiga. Esta palabra está siendo grabada para luego pasarlo por el canal de YouTube para aquellos que hoy se quedaron en la casa. Pero también para los que viven en otros países que quieren compartir la palabra. Saben que en otros lugares se predica diferente, las iglesias son diferentes y hasta que se acostumbra, la gente que ha salido de la iglesia de la Argentina, hasta que se acostumbra en los otros lugares les cuesta un montón. Dice que se sienten como sapo de otro pozo, pero cuando escuchan la palabra es como que se sienten con nosotros aquí sentados. Así que hay una multitud hoy que nos está escuchando. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Si bien la leímos del principio, mi hermana dice que se despertó con el versículo en la cabeza y le digo, ese que voy a predicar, y me dice, uy, el mismo. Y le digo, y sí, Dios confirmando la palabra, porque así hace la conexión el Señor, ¿verdad? Así que vamos a ver 2 Corintios 5:17. Yo sé que muchos de nosotros este versículo lo sabemos hasta de memoria. ¿Cuántos lo saben de memoria? Bien. Pero hoy, mirá, cuando Dios me revela la palabra es algo que me da una alegría tan grande, porque todo comienza con que empiezo a recibir el versículo y lo voy meditando y rumiando, ¿no? Y voy pensando, ¿qué me querés decir, papá querido? ¿Qué querés decir? Y cuando aparece la revelación, digo, ¡oh! Y se me abre todo un panorama donde Él me muestra cosas que tienen que ver con revelaciones de la palabra. Y yo sé que hoy Dios va a revelarte este versículo de una manera tal que no lo has escuchado hasta ahora. Amén. Así que prepárate, ponete la servilleta acá porque vamos a comer una super comida en este día. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre querido. Bien, y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Quién lo escribe? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sí? Él está escribiendo esta carta ¿a quiénes? A los corintios. ¿Sí? Porque había momentos de tensión. Él les estaba hablando de el ministerio de la reconciliación en este capítulo número 5. Les está diciendo de qué manera ellos deben vivir. Pero acá les da una connotación y le dice, comienza el versículo de modo, sacalo, a ver si lo sabemos en memoria, ¿sí? Después lo ponemos de nuevo. Dice, de modo que, nueva, las cosas son hechas todas. Hay una condición acá. ¿Cuál es la condición? ¿Tu modo? ¿Cuál es la condición? Conocer, estar en Cristo. Hay condiciones para que esto suceda. A veces creemos que es mágico, ¿no? Que, bueno, ya acepté a Cristo, las cosas viejas... No. Dice de modo. ¿Y qué quiere decir de modo? Tu actitud, las costumbres, la permanencia, la fidelidad, la actitud, la obediencia. Pero ¿saben qué? Uno puede estar, porque de modo indica el propósito o la intención con que se realiza una acción. Significa el propósito o la intención con que se realiza una acción, ¿sí? De modo, uno puede estar, y es lo que me mostraba el Señor, uno puede estar de modo carnal,
de modo sentimental o de modo espiritual. Por eso muchas veces uno no entiende cómo hay gente que tiene años en el Evangelio y no avanza, siempre está en el mismo lugar, porque está dentro del ambiente, dentro de la familia, de la iglesia, pero está en modo carnal. Y todo le molesta, y todo le duele, y todo le daña, y todo lo hiere, y todo lo siente, y todo lo enoja, y todo lo... porque se deja manejar por los sentimientos y no por la palabra. Si uno quiere, por ejemplo, que no lo molesten en el celular, hay modos. No molestar. Hay en vuelo el avioncito ese que sale, modo avión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No recibo nada, ¿no? Y hay gente que de repente está en modo no molestar, ¿no? En modo indiferente. Pero está en Cristo, pero aceptó a Jesús, pero vive dentro de la iglesia, pero no está en el modo correcto. No está en la forma correcta, no tiene la intención correcta, porque Dios mira la intención de nuestro corazón. Podemos estar dentro de las cosas de Dios, pero no en el modo. Por eso es que Pablo dice de modo, dice de tal modo, de tal forma, o en consecuencia, o por eso, o por esta razón, quiere decir de modo, ¿no? De modo que no tengo que estar en la forma de carne, porque la carne para nada aprovecha, el espíritu sí. Ustedes saben que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo es el envase que se nos ha dado. El alma es donde está alojado nuestros sentimientos. El alma nos conecta con el mundo, el alma nos conecta con los sentimientos. Por eso no somos robots, que no nos pasa, que no lagrimeamos nunca, que no nos duele nada. No, tenemos un alma que nos conecta, es un ida y vuelta. Y también está el espíritu es el origen nuestro. Dice que Dios creó al hombre, ¿de dónde? De la tierra. Por eso el hombre es sacado de la tierra, pero es formado de la tierra y vuelve. El destino del hombre es la tierra, porque vuelve a la tierra y en la tierra se hace abono y alimenta a la tierra de nuevo, porque de donde salió su origen, vuelve nuevamente a la tierra. Pero dice que cuando Dios formó al hombre, le sopló aliento y le dio espíritu. Y ese espíritu es el que nos da la vida a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene conocimiento antes de estar en Cristo? Estas cosas para nosotros era chino básico. No entendíamos lo que era, no comprendíamos la grandeza de lo que era la palabra de Dios. Estaba velado nuestros ojos y creíamos, o por lo menos déjeme abrir mi corazón, que eran todas era religión, era para los sacerdotes, para las monjas. Para mí eso no era, porque no entendía nada, pero una vez que vino Cristo, mi velo se cayó y pude entender las cosas espirituales, como vos, que entendés las cosas espirituales hoy en día. Pero no solo hay que entenderlas, sino hay que vivir. Hay que cambiar el modo, ¿sí? Hay que cambiar el modo. Hay que ponernos modo espiritual. Modo espiritual. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde voy a encontrar la vida.
ahí es donde voy a encontrar, no la razón, no voy a encontrar a que todo el mundo me quiera, no voy a encontrar, hay gente que vive solamente para el cuerpo. Y se ocupa de que 90, 60, 90, que, ay, me salió un granito, no voy a ir a trabajar, ay, no, porque el rollito acá se me nota, ay, no, porque ahora tengo, y se ocupan del cuerpo, y quieren más músculo, y quieren más altura, y quieren, y no se ocupan de lo que es eterno. No se ocupan de lo que verdaderamente tiene sentido, que no es el cuerpo es el envase. Y con esto no estoy diciendo no hay que ocuparse, ¿sí? Sino que no hay que dedicarse a el cuerpo porque es temporal. Este cuerpo se va a quedar acá en la tierra, pero mi espíritu se va con él. Mi destino, el destino de mi espíritu y de tu espíritu se va con él. Por eso nos conviene estar en modo espiritual. En modo espiritual. Entonces la palabra toma otro sentido y entonces sí, cuando yo estoy en modo espiritual, cuando hago crecer mi espíritu, claro que muchas veces la carne le va a doler, porque estamos pronto para contestar y más rápido para pensar. Ahí tengo que frenar el pensamiento y poder tener lo que Dios quiere con nosotros, que es inteligencia espiritual. Y hablemos de la inteligencia sentimental. Porque cuando uno adquiere inteligencia, ¿sí?, no se deja manejar por los sentimientos, sino que se basa en lo que la palabra nos dice, ¿sí? Y entonces comienzo, por eso es tan importante escuchar palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y ver qué es lo que nos está diciendo. Dice, de modo que si alguno en el modo correcto, en la forma correcta, en consecuencia de lo que Dios hizo en mi vida, porque Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Y hoy en día somos sus hijos, recién cantamos, yo sé quién soy tu hijo, soy amado, he sido rescatado, he sido sanado. Claro, Dios ya hizo esa obra en nosotros. Ahora nos toca a nosotros, que estamos en la tierra todavía, construir en el Espíritu. En el Espíritu, hermanos queridos, que podamos tener músculos espirituales, que cuando hay alguna prueba fuerte, una prueba de esas que vienen a aplastarte, vos salgas con todo lo espiritual y digas, no, ¿por qué David pudo vencer a Goliat? Porque David estaba en el desierto, dependía solamente de Dios, cuidando las ovejas de su padre. En cambio, los hermanos de David estaban en el ejército, y como el rey tenía miedo, les infundió a ellos ese temor, y aunque tenían armadura y tenían espada y tenían estrategias de avance, ninguno avanzaba porque era más grande el miedo, era más grande lo carnal, era más grande lo que ellos creían que el gigante que se le había puesto por delante. Pero David venía con unos músculos espirituales. ¡Wow! David venía con una polenta. Dijo, ¿quién es este incircunciso? Por favor. ¿Pero quién es este? Allá, que no le ve el tamaño, pero viene a provocar a Jehová de los ejércitos. Y se pudo enfrentar porque estaba listo y preparado espiritualmente. Él estaba fortalecido, él estaba siendo un gigante en ese momento, más grande que ese gigante que estaba enfrente, hermano.
nosotros le damos el tamaño al gigante. El gigante es el problema, el gigante es lo que hoy me quiere amedrentar, lo que me quiere venir a hacer retroceder, pero si yo espiritualmente estoy débil, me va a aplastar. Si yo espiritualmente estoy, o si yo estoy en mi cuerpo en modo sentimental, voy a llorar, voy a sufrir, me va a doler, me van a traicionar. Ay, yo que encima que hice, que fui, que soy tan buena. No es ahí donde Dios quiere que nosotros crezcamos. No es ahí a donde nos tenemos que dedicar entonces, no le des tanto tiempo. Porque mi corazón y tu corazón, dice la palabra, es engañoso y perverso, más que cualquier otra cosa. Entonces tengo que darle lugar a lo que verdaderamente y ocuparme. Dice que lo que se ocupa del espíritu es vida el ocuparse del espíritu. Pero está muy fuerte esto. A ver, sí. Ahí está. Cosas técnicas que pasan. Entonces, el ocuparnos de las cosas espirituales es lo que nos conviene. Es lo que Dios nos pide, es lo que Él está queriendo decirnos. Necesitamos que te ocupes de lo espiritual. Modo espiritual, ¿sí? Que si hay algo que tenés que aprender, algo que tenés que fortalecer, es el espíritu. Porque el espíritu es donde ahí radica el Señor, es el soplo de vida que nos ha dado y es lo que se va a ir con Dios cuando Él o cuando nos partamos de esta tierra. Lo que se va es el espíritu, el cuerpo queda acá. Vamos a cambiar. Hola. Empezamos de nuevo. Entonces, nos debemos ocupar del espíritu. El ocuparse del espíritu da vida. Da vida. El ocuparse del cuerpo, ay, no sé qué me está pasando. Hay gente que busca enfermedades. No, porque yo siento que el intestino tiene como una curva y esa curva tiene como un no sé qué y siento que algo se traba ahí. Sienten, pero ¿qué? Si, ¿qué tiene una radiografía? ¿Qué? No, lo sienten. Y como lo sienten, buscan y ¿sabes qué? ¿Qué buscan? Encuentra. El ocuparse del cuerpo continuamente o de lo exterior, y me olvido que lo exterior, dice la palabra justamente ahí en donde estamos leyendo, dice que no desmayamos, el versículo 4, el 3, 5 dice de 2 Corintios, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Sí? Ahí está. No. 4, 5, perdón. 4:16. Sí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué pasa con el interior? Se va renovando. Siempre y cuando
yo le permita, porque todo lo que entra, ¿sí? Yo le doy la dirección. Todo lo que entra, el exterior se va desgastando, ¿o no? Sí. Sentimos que ya los huesos no son como antes, todo va para abajo también de donde vino, ¿no? De la tierra. La cara, la voz, todo baja, todo. Como que todo quiere volver a la tierra de nuevo, pero mi espíritu se va elevando. Dice que justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Ahora, mirémonos cada uno de nosotros. ¿En qué modo estamos? Si nos estamos ocupando de lo exterior, hermanas queridos, me estoy ocupando de la vida de otro y no me estoy ocupando de lo que es verdadero, de lo que es eterno, no estoy en el modo correcto, no estoy haciendo las cosas de la manera que Dios quiere, y entonces muchas veces no veo resultados en mi vida. Digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? O Señor, ¿por qué no puedo avanzar? Porque no estás en el modo correcto. Necesitas volver al modo correcto. Y el modo correcto significa en el espíritu, porque ahí es donde es nuestro destino, nuestro origen y nuestro destino final es en la eternidad. Entonces, ya que tenemos la oportunidad, y es la única oportunidad que tenemos de que nuestro espíritu crezca, avance, cuando matamos la carne. Cuando dejamos de hacer cosas que no tenemos que hacer. Cuando le decimos no a lo que antes venía a nuestras vidas y nos hacía daño. Cuando menguamos, en vez de herir, usamos palabras que sanen, en vez de derribar, o hago cosas que edifiquen. ¿Y dónde comienzo? Primero en mi vida y después en mi prójimo. Y luego en la casa del Señor. No empezamos a ver, primero en la casa del Señor, luego en mi vida, en mi prójimo y de último yo. No. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de lo que hago con lo que Dios me dio. ¿O no? Porque Dios, ¿qué nos va a preguntar cuando nos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, no? ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué hiciste mal? Mirá lo que dice el 5:10. Quiero que lo leas para que vos veas que esto no es algo que soñé anoche, no. Mirá. Dice, ¿por qué es necesario que algunos, no, que quién? Todos. Nosotros, ¿quiénes? Mirá, estamos en la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que le hayan hecho mientras estaba, sea bueno O sea malo. Opa. No voy a recibir lo que hizo mi hermana, mi hermano. Dice, todos vamos a comparecer, ninguno puede faltar a esa cita. Y nos van a dar, dice, y que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mirá qué responsabilidad tenemos, hermanos queridos. Yo no puedo echar la responsabilidad como años lo hemos hecho. No, lo que pasa que mi mamá, no, lo que pasa que mi papá, no, mis hermanos, otra que José, o no, mi esposa, otra que Job, le encontramos a todos dentro de la Biblia. No, lo que pasa que yo soy, y en realidad me quito la responsabilidad de encima y digo que es por culpa de que yo estoy así. Se termina eso.
Yo me tengo que hacer responsable porque en Cristo Él dice que soy una nueva criatura cuando yo me pongo en el modo correcto. En el modo correcto, dejemos de sacarnos la responsabilidad de encima y tirarle la responsabilidad a los demás. No, es que en la iglesia no me da lugar. No, es que el compañero, la compañera que tengo. No, lo que pasa es que, pastor, usted no entiende, mi marido no quiere orar conmigo. Hermano querido, si no quiere orar contigo, ora con Dios, que Dios siempre va a estar. No podemos esperar y poner nuestro crecimiento espiritual en las manos de otro, porque no es así la historia. Me va a pedir cuenta, nos va a pedir cuenta qué hiciste. Y te va a dar conforme a lo que vos hayas hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Y creo que todos estamos en el cuerpo. ¿Todavía algún muerto hay acá? ¿Estamos en el cuerpo? Pero sabes que el cuerpo también, ¿qué es? La iglesia. La iglesia. Sea bueno, sea malo. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra de Dios que los que andan según la carne o que alimentan la carne, esto va para muerte, porque la carne va a morir. Entonces Jesús nos vino a dar esa revelación que estando en Cristo tenemos una oportunidad de ser seres terrenales, pero no carnales, aunque tengamos carne. Pero no somos carnales, sino espirituales. Tenemos la oportunidad de hacer crecer el espíritu. Pero no, esto no depende ni del clima, no depende ni de la iglesia, depende de lo que yo alimente mi espíritu. ¿Y qué alimenta mi espíritu? La palabra de Dios, adorarlo, ser obediente. Cuando uno es obediente con Dios es como que está lleno, ¿no? Como que rebalsa, como que está todo bien. Se está viniendo el mundo abajo, pero está todo bien porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es poderoso porque estoy confiando en Él. Aunque se levante el ejército, aunque se traspasen los montes a la mar, yo estaré confiado en el Señor. Y eso es estar lleno de la palabra de Dios. Dale el aplauso, Señor. Gracias, Padre querido. Dice, y volvemos ahora a Corintios 5:17. Porque solo vimos las primeras palabras. De modo que, ahora vamos a lo que dice lo segundo. De modo que sí. No dice de modo que no, dice de modo que sí. Alguno está en Cristo. ¿Y qué me habla de estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar sujeto, en comunión, en obediencia. Sí, estar en Cristo. Es el hábitat. Porque ¿dónde habita el Señor? Adentro de mi corazón. Recibirle, Uno ya lo ha recibido porque esto le hablaba a la iglesia. ¿Sí? Estamos hablando de gente que ya es cristiana. Entonces, el hábitat, la relación de unidad, la relación de intimidad, es estar en Cristo. Como hablábamos de estar en modo indiferente, en modo avión, en modo silencioso, en modo enojado, en modo carnal, en modo sentimental, en modo espiritual, es estar en Cristo. Está diciendo lo que dijo al principio, pero de una manera diferente, como que más en lo profundo.
mundo. De modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Entonces podemos estar en la iglesia, pero no ser espirituales, por lo tanto, no estamos dándole la gloria a Dios. Estamos dándole más la gloria al problema, estamos dándole más la gloria a lo que dijo el abogado, lo que dijo el juez, estamos dándole más gloria, quiere decir el lugar, lo que ocupa en nuestras vidas, ¿no? Lo grande lo hacemos nosotros, en vez de hacer grande a Dios, que es el que nos va a ayudar, sea con quien sea, vengan los que vengan, sean cuantos sean. Cuando uno confía en el Señor, puede estar seguro. Amén. Dice Salmo 91, el que habita morará bajo las sombras del Omnipotente y descansará. Diré yo a Jehová, alma mía. Oh, bendito Dios, no, lo podríamos recitar todos juntos. El habitar, el entender que Él está dentro mío, el entender que no tengo que mandarle nada, el que pueda ofenderlo, el que no puedo hablar nada, que pueda no darle la gloria a Dios, que no puedo pensar pensamientos que no glorifican a Dios, porque Él habita dentro de mi corazón. Y al habitar dentro de mi corazón, Él está diciendo, esta vida me pertenece. Es el arma, es el sello, es lo que nos va a dar la eternidad. Ya estamos apartados, pero el problema es que muchas veces uno no vive como santo, santificado, apartado. Muchas veces vivimos como religiosos. Y discúlpeme, le digo de esta manera porque muchas veces uno conoce la palabra, la declara, pero no la vive, y eso es ser un religioso. Yo tengo que vivir la palabra. Pablo está diciendo en Cristo, en el hábitat, la condición es permanencia. La condición es permanencia. En San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, dijo el Señor. 15:5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece y yo en él, lleva frutos, ¿sí? Entonces, permanecer es tan necesario. ¿Qué es el pámpano? No, al revés, 15:5. 15:5. ¿Qué es el pámpano? ¿Quién sabe lo que es el pámpano? El pámpano. No sean tímidos. No. ¿Qué es el pámpano? No sean, yo sé que lo saben. Porque si ustedes no saben lo que es el pámpano, entonces, ¿cómo van a saber de cómo van a estar permaneciendo? No. El pámpano dentro de la vid, estoy hablando, dentro de la planta, de la vid. El pámpano es una ramita finita, que sale de la vid, es como que se va enrulando. Por eso hay que ponerle, cuando uno tiene una parra, tiene que ir poniéndole palitos y para que se vaya enrulando. El pámpano se va agarrando, para que luego por ese pámpano se va a hacer cada vez más gruesito y va a venir la rama, y luego viene la hoja, luego viene la flor y luego viene el fruto. Entonces, cuando el Señor está diciendo, yo soy la vid
y vosotros sois los pámpanos los que tienen que continuar con esta tarea. Ustedes tienen que continuar, pero permaneciendo en mí. Permaneciendo en mí. Yo soy la vid, dijo, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, a otra vez habitar, pertenecer, permanecer, porque apartado de mí nada podéis hacer. Entonces debemos permanecer, estar en el hábitat. Si ese pámpano lo arrancás y lo ponés en un rosal, no va a poder dar los frutos, por más que sea más lindo el rosal o que dé mejor olor. Está hecho para estar dentro de la vid y llevar frutos. Dice, el que permanece en mí, yo en él, no me tildé, el que permanece en mí, lleva muchos frutos. Ahora revisemos nuestra vida. ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy llevando frutos? El fruto no es para la propia... la vid no se alimenta de las uvas. La vid es para alimentar a las personas, deleitarse con un rico fruto. Los frutos son para los demás, porque como mi vida está permaneciendo en Cristo, yo estoy en la vid correcta, en la planta correcta, y estoy dando los pasos, creciendo, enredándome, escuchando la palabra, creyéndola, orando, agradeciendo, tener una relación con Dios. Me estoy enredando. Luego voy a tener mis extensiones, voy a poder conocer un poco más, voy a poder tener las hojas, que es lo que va a mostrar que estoy creciendo, mis primeros pasos. Luego voy a tener esas flores hermosas que está anunciando que viene el fruto, Hay gente que se queda en solamente en ya acepta a Cristo y punto. No, me tengo que seguir enredando en las cosas que tienen que ver con Dios, y entonces lleva mucho fruto. ¿Cuánto lleva? ¿Encontró frutos en su vida? No me contesten. ¿Qué estoy dando? Porque lo que tengo, te doy. ¿Qué estoy dando? ¿Cómo le estoy dando a Dios las cosas? ¿Será que ya es costumbre? Bueno, pero eso vamos a hablar ahora. Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La condición es permanecer en esta nueva relación. Entonces voy a ser una nueva criatura. Como le dije recién, es un proceso. ¿Qué es? Un proceso de menos a más. Es un proceso, como cuando nacemos siendo bebé y luego somos niños y nos enseñaron a caminar. Es un proceso. En la vida espiritual también es un proceso que yo tengo que ir dejando de hacer algunas cosas hasta llegar a la madurez. Cuando uno llega a la madurez, y fíjate que la palabra madurez significa... No, más duro no. ¿Qué es ser maduro? No más duro. Estar llanito para preguntar. Ajá. Ella porque me escuchó muchas veces. Dice que la palabra madurez significa cuando el fruto ya está listo para ser compartido. ¿Qué significa madurez? Cuando el fruto ya está listo para ser compartido. ¿Y qué tenés listo ya en tu vida para compartirlo con otros? Porque sabés que cuando nosotros damos frutos que no están listos, son frutos agrios,
verdes, ácidos. ¿Sabes qué hace con las personas que lo comen? Se indigestan. Por eso yo tengo que ocuparme no solamente de crecer en esto, sino madurar. ¿Y cómo maduro? Cuando en la planta tiene que dar la flor y luego se cae la flor, sufre una pérdida, pero tiene que dejar que eso caiga para que en la próxima estación o en la misma estación venga el fruto. Y hay cosas que uno tiene que ir dejando. No puedo querer estar en el conformismo o en el confort y también servir a Dios. Tengo que dejar un tiempo, apartarlo, decir, Señor, a partir de ahora voy a hacer esto o aquello. Pablo, cuando está hablando de esto, está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero cuando él decía las cosas viejas pasaron, está diciendo, está pensando, no con mi mente ni con la tuya, sino de lo que él había vivido. Él tenía ahora una nueva relación con Cristo. Él era perseguidor de la iglesia. Él agarraba a los creyentes, sabía las cuevas, sabía dónde encontrarlos. Él se dedicaba, le habían enseñado, él era fariseo, y le habían enseñado que los cristianos eran personas que nadie los quería, que había que matarlos, que eran herejes, que estaban en contra de Dios, y él se sentía un justiciero de Dios, y entonces él sabía lo que era perseguir a la gente, y de repente tiene un encuentro con Dios. Y de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Porque cuando se encuentra con Cristo, que lo tira del caballo, que tiene esa experiencia de que Dios le hable, cuando a Pablo en su tiempo de haber aprendido toda la ley, porque la conocía de punta a punta, tuvo el mejor de los maestros, él enseñaba en la sinagoga, ¿cuándo Dios le habló? Ningún momento. Pero escucha y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Estoy escuchando una voz, que estoy medio loco, ¿qué está pasando? Tiene el poder de hablarme a mí, que estoy haciendo algo que me va a venir a decir, que bien, Saulo, bien, mata a todos los cristianos, dale, Saulo, vale, que te faltan unos poquitos nada más. Todo lo contrario, ¿por qué me persiguen? Le dijo. Porque el que se mete con mis hijos se mete conmigo. Y ese encuentro hizo que él cambiara. Hermanos, las cosas viejas tienen que pasar. No podemos seguir viviendo como antes, pensando como antes, actuando como antes. Ya no. Ya tiene que haber una diferencia. Él mostró la diferencia. Ahora él tenía que andar cuidándose de los fariseos. Él tenía que cuidarse, que no lo atraparan, y aún así no pudo porque terminó en la cárcel por predicar a Cristo. Pero de ninguna manera él dejó que lo viejo. Él sabía la ley a punta y conocía todas las cosas. Pero sin embargo dijo, eso ya fue. Eso ya fue. Y en Cristo tenemos la oportunidad de un cambio verdadero. De un cambio radical. Pero ¿qué pasa? Dios hace ese cambio radical, pero yo sigo en lo mismo. Y yo sigo en lo mismo. No, yo tengo que apartarme de esas cosas que me hacen mal. Es mi responsabilidad dejar crecer lo espiritual. Amén. Él también, cuando dice las cosas viejas pasaron, no solo está hablando de un cambio de vida, un antes y un después. Un antes y un después, ¿sí? Porque justamente él está viendo de que el equivocado era él y no Dios. El equivocado era él. Estaba haciendo algo
contrario a lo que Dios quería. Pero también cuando dice las cosas viejas pasaron, es porque Pablo conocía la ley de punta a punta y también estaba lleno de supersticiones, ¿sí? Y entonces él entendía cuando le hablaban, Pablo iba a la sinagoga, no iba al templo. La sinagoga era un lugar donde se compartía la palabra, se estudiaba la palabra, ahí iban todos los fariseos, pero no era el templo. Entonces Pablo lo que entendía era que directamente él tenía que dejar de lado aquellas cosas, porque cuando se encontró con Dios, cuando se encontró con Jesús, Jesús le habló y él dijo: hay algo más profundo que yo me lo estoy perdiendo. Hay algo que yo todavía no tengo el conocimiento y quiero más de eso. Quiero más que Dios me hable. Hermanos queridos, tenemos la Biblia llena de polvo y decimos: Dios no me habla, Dios no me habla. Quiero que Dios me hable. Y Dios, abrí la Biblia si querés que Dios te hable. Si querés que Dios te diga algo, abrí la Biblia. No es arte de magia, no es que, a ver, estoy sin hacer nada, voy a ver si alguno quiere que le hable y ¡pam! Ahí vamos, ¿no? Como quien abre el horóscopo y dice: a ver qué me dice hoy, qué me va a pasar, y cree que eso le va a suceder y le sucede. Porque lo está creyendo. Quien le da el lugar. Las supersticiones es creer que nace un bebé y le ponemos una cintita roja. ¿Para qué? Para que lo guarde, ¿no? ¿Qué poder tiene una cinta? Pero tiene 7 nudos la cinta. Que tenga 20 nudos. Después la desatanudo le va a sacar todo eso. No tiene poder, no tiene poder. Supersticiones. El creer que me va a proteger, poner vinagre en mi casa, hermano, para la ensalada de vinagre. Creer que la sal va a ahuyentar a los espíritus, no. Hace cara de que, pero hay gente que cree que la sal tiene poder. El ajo en la puerta, el perejil en la puerta, la escoba. Ay, si hablamos de supersticiones, tantas cosas que uno sigue practicando, pero cuando uno las practica es que no está creyendo en que Dios es más grande que todas esas supersticiones. Ya no debo confiar en esas cosas. El dólar en la billetera para que no me falte nada. No, supersticiones, cosas que no tienen resultado. Y él estaba diciendo: yo tengo que dejar todo eso. Hablaban de que como no era circuncidado o que no eran aquellos que estaban bajo la ley, que la ropa que usaban era la que ellos decían. Todo exterior, todo por afuera. Pero de repente eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté rendido a Él. Por eso dice: pónganse en el modo correcto, en el modo espiritual. Entonces sí, las cosas viejas pasan. Las cosas viejas pasan y yo las voy a hacer todas nuevas, porque una nueva oportunidad. Me recuerdo que cuando Dios me dio la oportunidad de pedirle perdón a mis hijos porque no les había puesto los límites a tiempo, porque una vez que conocí a Cristo me dediqué a las cosas de Dios y un poco los dejé de lado. No es que los dejaba en mi casa, venían conmigo, hacían la tarea en la iglesia, dormían la siesta en la iglesia, por poco dormían también a la noche, pero como que un descuido, y eso luego ellos me pasaron boleta y sin decir: soy tu madre, yo que... No, sí, la verdad que me equivoqué, perdón. Eso fue porque nadie me enseñó, ¿sí? Por ignorancia, o porque encontré el verdadero amor y me fascinó, y me sigue fascinando, pero yo tenía una responsabilidad.
mi esposo y mis hijos. La casa. Nunca tuve nadie que me ayudara a limpiarla y sigo limpiándola, ¿sí? Pero mi responsabilidad yo la tengo que asumir con Cristo, porque Él nos da la oportunidad de volver a empezar. Y si me equivoqué con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, si estoy haciendo algo en modo carnal, como les dije al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por ahí estoy en un modo incorrecto, por ahí la vida la estoy tomando. El otro día escuchaba una persona que decía, no, yo voy a ver hasta dónde voy a aflojar. Digo, pero sos todo vos, entonces, ¿Dios qué está haciendo? Que a veces uno cree que uno es Dios, ¿no? No le voy a dar tanta soga porque este se toma el brazo y el codo también, no. Ahí, le estoy apretando la soga para ver. Mirá si Dios hiciera eso con nosotros. Que no aprieta la soga. No, hermano, no. Sé que nosotros debemos mostrar la diferencia. ¿Ya lo digo? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo. Pero a veces yo soy la que mando, yo soy la que creo, yo soy la que traigo al Espíritu Santo a la cana. No, hermano, Él, estemos en Cristo. Cuando uno está en Cristo, cuando uno se mete en el Señor, cuando uno habita dentro de las cosas espirituales, cuando uno se toma de las cosas espirituales, soy un ser espiritual y por lo tanto lo que suceda sentimentalmente, lo que suceda afuera, dice la palabra de Dios que hay tribulaciones. Mirá lo que quiero que la leamos todos, está ahí en 2 de Corintios 4:17, que cuando teníamos la universidad se los hice aprender de memoria. Mirá lo que pasa cuando uno pasa una tribulación de modo espiritual. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Podés decirle a tu tribulación, sos leve, sos momentánea? ¿Podés decirle a tu tribulación, sos leve, sos leve? ¿Qué es algo leve? Algo pasajero, algo momentáneo, pero cuando yo no estoy espiritual, en el modo espiritual, como leímos al principio, ay, estoy atribulada, ay, no sabe lo que me hacen, ay, no sabe lo que me dicen, no aguanto más. Hermano, ¿qué está produciendo en vos? Lo sentimental. Y luego, por estar en el modo sentimental, el cuerpo empieza a sentir los efectos. Ay, se me explota la cabeza, y si no paras un segundo. Ay, el hígado, y claro, si lo único que come es amargura. Estamos ahí pensando y el ceño fruncido, déjame, ¡epa! El modo que estoy, ¿no? Cuando yo paso esa tribulación, viene la tribulación y digo, está leve y momento. Mira, ya al decirlo me descansa, ¿no? Está leve, ahora si lo declaro. Está leve y momentánea, son leve y momentánea. ¿Sabes qué? En vez de producir llanto, amargura, en vez de producir enojo, porque hay gente que se enoja con Dios. Produce en mí un cada vez más
excelente y eterno peso de la gloria de Dios, porque estoy transportando, estoy llevando, estoy permitiendo que la gloria de Dios sea manifiesta. No lo hago con mi carne, no expongo mi corazón. Dios me dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a tener que salir la vida, no por los demás. Porque es un error. A veces el modo es, lo hago por el otro. Lo hago por el otro. ¿Sabes cuánta gente adulta me encuentro de que se olvidó de vivir su vida? Y quieren que la hija, y que el hijo, y que el marido, y que todo esté bien, y todo esté... Y se han olvidado de vivir sus vidas. Se han olvidado de la meta que tenían, de lo que querían, y empiezan a vivir por los demás. No, hermano, no vas a dar cuenta, como leímos antes, de los demás. Vas a dar cuenta de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras teníamos la oportunidad. Y hoy tenemos esa oportunidad. Cuando le está diciendo las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, está hablando de que él nunca había tenido una experiencia. Él solamente había entrado al templo a donde entraba todo el mundo. ¿Dónde entraba todo el mundo? Al atrio. Al atrio. Él no era sacerdote, él no era un levita, él era uno del montón y estaba acostumbrado a entrar al atrio, al lugar donde iban a ofrecer las ofrendas, a entregar el cabrito, la paloma, el pájaro, lo que traían, la harina, el trigo, la cebada. Él estaba acostumbrado al atrio, pero Jesús le quería enseñar un paso más, y que entre al lugar santísimo, al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y nosotros tenemos entrada, dice la palabra, que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia, para recibir el pronto auxilio. Nada nos detiene y nada nos prohíbe, porque somos hijos de Dios, porque tenemos esa libertad, porque podemos entrar confiadamente. Mi mente no me tiene que estar acusando. Podemos entrar porque el velo del templo se rasgó para decirnos ya no hay nada que impida que vos puedas entrar. Y Pablo, cuando dice las cosas viejas, dice antes se adoraba y pensaba que por la ley era salvo, que cumpliendo todo lo que la ley me decía y lo que los maestros me habían enseñado, yo era salvo, pero ahora entiendo que la salvación no es por obra, que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Favor inmerecido que lo obtuvo el Señor para beneficio nuestro. Entonces, podemos entrar a la presencia del Señor y darle a Él la gloria y la honra. Por eso es que Él está hablando de que hay un cambio de adoración. El velo del templo se rasgó. Podemos entrar confiadamente. Ya no estamos según la ley, porque la ley con Cristo se abolió. Y también Él está hablando de que la vieja vida pasó de la esclavitud del pecado. Porque durante muchos años Él había sido esclavo del pecado, como te dije antes. Perseguía, Él mataba a los cristianos. Él creía que estaba haciendo bien, pero ahora encontró la libertad y ahora Él estaba ayudando a los cristianos porque Él era uno más con Cristo. Amén. Hay una tarea importantísima que Dios tiene para nosotros y es que se vea su gloria en nuestras vidas y que nos pongamos en el modo correcto, en el modo espiritual. Y dejemos de lado lo carnal y lo terrenal, porque eso no va a ser nuestra morada.
y que Dios debe habitar en nuestro corazón y debe reinar desde ahí, desde adentro hacia afuera, tomando control de mis sentimientos y tomando control de mis pensamientos. Tengo el poder en Cristo Jesús de cambiar esa manera de pensar, y es mi responsabilidad, no es responsabilidad de los demás. Amén. Entonces, repitamos de nuevo el versículo que hemos comenzado y con esto finalizamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién se anima a decirlo así en la pantalla? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, que son todas hechas nuevas. Bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí son hechas nuevas. Muy bien. ¿Quién más se atreve? De modo, si alguno, Está en Cristo, nueva criatura es. las cosas de aquí son todas hechas. Ahora poné tu nombre. A ver, poné tu nombre. Patricia. De modo que si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Ponete en el modo de Cristo, en el modo correcto, en el modo espiritual. La carne para nada aprovecha. La carne trae muerte, no trae vida, la carne va a morir. Y el ejercicio que yo tengo que hacer día a día es matar la carne, es matar la carne, es matar la carne, porque a eso, justamente eso es lo que el Señor nos mostró. Él estuvo aquí en carne, pero Él mostró el Espíritu constantemente. ¿Por qué te crees que tenía la necesidad de ir al monte a orar? Para no tentarse, para no dejarse llenar por lo terrenal, por lo de la gente, por la queja de la gente, por la angustia de la gente. Se preocupaban por el que comer, se preocupaban por el que vestir, se preocupaban por tantas cosas, y Él tenía la solución para todas las cosas. Y creo que la oración de Jesús era: Señor, por favor, Dios mío, abrile los ojos. No, hijo, todavía no es el tiempo. Ay, pero me llega un momento que me desborda. Quiero decirle, pero no se dan cuenta que el mundo espiritual tiene todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuándo lo vimos a Jesús pedir comida, pedir vestido, pedir un sueldo, pedir una jubilación, un subsidio, un plan, algo? No, Él confiaba en su Padre y nos dejó el ejemplo. Confianza en Dios, plena. ¿Sí? Entonces necesitamos volver a la fuente y ponernos en el lugar que nos corresponde, en el modo espiritual. Amén. Oramos. Bendito Dios, qué bueno que es entrar en tu palabra, Señor. Qué bueno que es escudriñarla y por sobre todo creerla y vivirla. Porque cuando vivo tu palabra entiendo, Señor, que hay un tesoro en cada versículo que yo vivo. Cuando estoy en Cristo, en el modo espiritual, puedo ver las cosas espirituales. Tu palabra nos dice de que no ponga mi mirada en lo terrenal, en lo de la tierra, porque esas cosas para nada aprovechan, Señor amado, sino que todo lo contrario, tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Él está en ese lugar. Por lo tanto, mi Dios, yo tengo que mirar como tú quieres, papá querido. Dios mío, tú nos has hecho libres una y otra vez. Y hoy en este día tú nos estás dando la oportunidad de volver a comenzar. Fíjate que tal vez estabas en el modo incorrecto. Hoy tenés la oportunidad primero de volverte al modo correcto, al modo espiritual. Es tu decisión. No se trata de quién te ore o quién te toque o quién te profetice. Se trata
de tu interior. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué lugar te encontrás? ¿De qué modo estás haciendo las cosas? ¿Y para quién las estás haciendo? Volvé, 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 porque Él tiene todas las cosas nuevas para cada uno de nosotros. Todo lo haces nuevo, Señor. Cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco que me he equivocado, tú lo haces todo nuevo. Espíritu Santo, recorre, 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 Espíritu Santo. Recorre cada vida,